Hola, mi nombre es Juan Manuel Sánchez Morales y les voy a hablar sobre la neurobiología de la conducta. Es importante mencionar que voy a tocar muchos términos acerca sobre la farmacología y la farmacología sobre la conducta, cómo afectan los fármacos a la conducta y cómo estos pueden tener un efecto terapéutico en ciertas afecciones o desórdenes de la conducta humana, desde la adicción, la violencia, y en este caso, aunque no sea un desorden la conducta sexual, también cómo la afecta o cómo la incrementa, cómo la inhibe, cómo la facilita. Bien, en primera instancia tenemos la neurobiología de la adicción. En este caso nos referiremos a la adicción como drogadicción, a cualquier tipo de droga o fármaco. Y bien, ya como adicción es un trastorno crónico y recurrente, es compulsivo o bueno, se caracteriza por el consumo compulsivo de las drogas, no importando las características o las consecuencias negativas que esto traiga. Y pues bueno, es considerada como una enfermedad porque genera cambios funcionales en el cerebro. Y pues gracias a esto debe de ser tratada como otra enfermedad crónica o cualquier enfermedad crónica. Sin embargo, la pregunta importante aquí es ¿por qué las consumen? Existen distintos factores que te pueden orillar a esto. Sin embargo, algunos de los más importantes es sentirse bien, ya que te da una intensa ola de placer, sentirse mejor en caso de estar estresados, mejorar el desempeño escolar, el rendimiento deportivo, laboral, o la presión social, o incluso la curiosidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro? Bien, sabemos qué pasa en el proceso sináptico, pues las drogas actúan dentro de este proceso, interfieren en la forma en la que las neuronas envían, reciben y procesan señales que transmiten los neurotransmisores, y esto se debe, por ejemplo, a que tienen una estructura química que es similar o hacen que se liberen cantidades muy altas. En pocas palabras, es el envío de mensajes anormales. ¿Y las zonas que afecta, qué pasa con ellas? Pues bien, por ejemplo, los ganglios basales ayudan en las formas positivas de motivación, desde los efectos placenteros, que son también en las actividades normales, comer, interactuar. Y pues si está en constante contacto la droga con esto, hace que se sensibilice esta zona y hace que la persona le resulte más difícil sentir placer. O por ejemplo en la amígdala extendida, pues ayuda a la función de las sensaciones estresantes. Y de igual manera se vuelve más sensible y muchas veces las personas las vuelven a consumir solo por el hecho de sentirse bien, ya no por sentir la euforia y el intenso placer que caracteriza a estas sustancias. Bien, ahora nos iremos con la dopamina, que es un neurotransmisor. Y bueno, la dopamina es importante en la creación de hábitos. Cada que se refuerza una conducta, se libera dopamina. Sin embargo, en el consumo de drogas se libera una ráfaga muy grande en comparación de las tareas normales, por lo que se enseña al cerebro a consumir drogas, entre comillas, a grosso modo. Si bien todo esto puede parecer muy trágico y todo, existen tratamientos desde los farmacológicos y los no farmacológicos, pero normalmente es más común juntarlos ya que esto aumentará su efectividad y además tendrá en cuenta otros factores importantes. Primero los medicamentos para tratar la abstinencia y en el caso más reciente la desintoxicación y en el otro pues las terapias conductuales que ayudarán a mejorar la terapia y las conductas desde el principio. Ojo, es importante decir que el que existe una recaída no significa que sea un fracaso el tratamiento, ya que como expliqué hace rato, debe de ser tratada como cualquier enfermedad crónica donde pueden existir recaídas. Bien, ahora vamos con la neurobiología de la depresión. Es importante antes mencionar qué es la depresión y bueno, es un trastorno que se caracteriza por un estado bajo de ánimo y inhibe conductas propias de la persona que se expresaban con anterioridad. Y bueno, la depresión es mucho más grande que eso.
y se clasifica según su etiología y puede ser endógena, que si responde a estímulos del medio ambiente, o reactiva si no puede asociarse con ellos. Dentro de la endógena está la unipolar, que es cuando la persona está completamente deprimida, o la bipolar, cuando existe una alternancia de fases entre manía y esta depresiva. Y bien, también por el nivel de invalidez que genera, ya sea neurosis, limítrofe o psicosis. Ahora bien, vamos con los antidepresivos, que se clasifican según sus funciones farmacológicas. Ambos son inhibidores, uno de la oxidasa, o bueno, de la monoamina oxidasa IMAO, la cual es una enzima que degrada las monoaminas, que son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, por lo que esta aumenta estas monoaminas. Por otro lado, el inhibidor de la recaptura de la serotonina hace que se quede más tiempo en el espacio sináptico, por lo que también prolonga su función. Bien, ahora vamos con la farmacología conductual y bueno, son los efectos de los componentes sobre las conductas espontáneas. Y estos son maneras en las que se da depresión por inhibidores de la vesiculación, que después de mucho tiempo de uso terminan en depresión, o por la depresión anaclética, que es cuando se separa desde a individuos jóvenes de su madre en un entorno social, o lesiones en el bulbo raquídeo, y demuestran la efectividad de los inhibidores de IMAO y recapturación dentro del proceso de la depresión. En cuanto al desamparo aprendido, también encuentra beneficios, aunque no se restaura la conducta normal. Bien, pasando al siguiente, vamos con la neurobiología de la ansiedad. Bien, es importante mencionar que la ansiedad es un estado no placentero caracterizado por la intranquilidad que se desencadena en reacciones vegetativas, como taquicardia, tensión, insomnio, temblor, sudoración. Pero por sí sola no es un trastorno, solo es una respuesta instintiva como mecanismo de adecuación hacia un peligro irreconocible. Sin embargo, una excesiva o sostenida ansiedad se considera patológica. Estos trastornos de ansiedad se pueden dividir en fobias, estados de ansiedad o trastornos de estrés postraumático. Bien, el intento de minimizar los efectos de estrés sobre los cambios de estado de ánimo y asociados con la ansiedad ha buscado los métodos diferentes para solucionar esto, empezando desde el alcohol hasta los opioides, y en este caso los más utilizados actualmente las benzodiazepinas. Sin embargo, todos se han encontrado efectos de tolerancia y dependencia. Han encontrado que están diversos sistemas relacionados con esto, por ejemplo el GABAérgico o el serotoninérgico. En el caso del serotoninérgico, se observó que los antagonistas serotoninérgicos producían efectos ansiolíticos, entonces se llegó a la idea de que la serotonina endógena tiene efectos ansiogénicos, es decir, aumenta la ansiedad. En cuanto a la farmacología conductual, existen los modelos animales mediante el uso de estímulos aversivos. Se clasifican en los no naturales y en los naturales. Uno de ellos es la prueba de conflicto, en la que se deja a un animal sin comer, y esto se le asocia a estímulos negativos, por lo que los animales desarrollan un conflicto a pesar de que se les imponga un castigo. El uso de ansiolíticos hace que los animales ingieran agua a pesar de que estas respuestas sean castigadas. Siguiendo con la neurobiología de la esquizofrenia, es importante definir qué es la esquizofrenia. Y esta es un tipo de psicosis que invalida al paciente y es dividida por síntomas fundamentales y accesorios. Los fundamentales son necesarios para poderse determinar y los accesorios pues no. Dentro de los fundamentales están los desórdenes de pensamiento, planeamiento efectivo, es decir, no expresar tu cariño, aislamiento social, conductas autistas, mutismo, sonrisa sardónica o catatonia, o alteraciones de la percepción,
En los accesorios, uno de los más conocidos son las alucinaciones, tanto auditivas como visuales, los delirios o la ideación persecutoria o paranoide. Y bien, los antipsicóticos son clasificados según su estructura química y estos tienen una evidencia terapéutica en los síntomas fundamentales de la esquizofrenia, ya sea porque antagonizan las acciones conductuales de las anfetaminas o se unen al receptor dopaminérgico con la misma potencia con la que muestran en el tratamiento de la esquizofrenia o disminuyen el uso de la dopamina endógena. Sin embargo, estos solo funcionan en los síntomas fundamentales de la esquizofrenia. Además de eso, tienen otros efectos en la neurofarmacología que pueden ser antagonistas adrenérgicos, anticolinérgicos, antihistamínicos, antiserotoninérgicos, entre otras. En lo que le concierne a la farmacología conductual, son modelos animales donde se reproducen modelos de esquizofrenia. Sin embargo, es muy difícil conseguir esto. En el caso de las conductas espontáneas, la agresión por lesiones septales o en el septum traen conductas sumamente agresivas que son calmadas por los ansiolíticos, o en el caso de las acciones estimulantes de las anfetaminas, una administración prolongada puede llevar a los animales a tener conductas esquizoides y el tratamiento con los neurolépticos es altamente eficaz para prevenir estos efectos. O en el caso de las condicionadas, la autoestimulación eléctrica es donde los animales, a grosso modo, son entrenados para apretar una palanca y recibir una inyección de anfetaminas, y la administración de estos neurolépticos reduce de manera significativa la cantidad de veces que el animal aprieta la palanca. Es por eso que se dice que antagonizan las acciones conductuales de las anfetaminas. Pasando a la neurobiología de la violencia, vamos a ver la relación que tienen ciertos neurotransmisores con la agresión. Mencionaré los neurotransmisores más importantes y cómo estos pueden ayudar o inhibir la conducta de la agresión. Por ejemplo, la serotonina inhibe, la dopamina facilita y la noradrenalina también facilita. La acetilcolina facilita, el glutamato facilita y la GABA inhibe. Aquí tenemos una tabla de los principales neurotransmisores y cómo estos afectan a la conducta de la agresión. Finalmente tenemos la neurobiología de la conducta sexual. Es importante definir la conducta sexual. La masculina se trata de la monta, la intromisión y la eyaculación, y la femenina la proceptividad y la lordosis. En el siguiente cuadro se puede apreciar los efectos de la manipulación monoaminérgica, en la cual mediante experimentos se le suministra monoaminas en general, dopamina, noradrenalina y serotonina, y se ve cómo es afectada la conducta sexual. Normalmente se ponen dos grupos, uno con la testosterona o los estrógenos altos y otros bajos. Entonces se compara el resultado entre los dos. Y con esto podemos llegar a las siguientes conclusiones. El aumento de las monoaminas inhibe la conducta sexual masculina y femenina, mientras que el decremento la facilita en ambos casos. En el caso de la dopamina, el aumento facilita la conducta sexual masculina, pero inhibe la femenina. En el caso de la noradrenalina, el decremento facilita la conducta sexual masculina e inhibe la femenina. Y finalmente, en la serotonina, el decremento de esta hace que se facilite la conducta sexual masculina y también la femenina. Estas son las referencias de donde hemos extraído la información. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.